Muy buenas tardes con ustedes, Luis Alberto Martel Agusti acá de T Vial. Llámenos al 637-1479 porque va a querer intervenir en este programa que es sumamente interesante. Interesante porque todo está en proceso. Se espera el 28 de julio, pero las cosas no van a cambiar como una varita mágica. Se necesita experiencia, se necesita criterios claros y no se necesitan acuerdos como que lamentablemente se prevé que pueda suceder en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque algunas personas designadas para la transparencia tienen vínculo por un lado con Susana Villarán y el otro con el Partido Aprista Peruano. No necesariamente pertenecen, pero así están las cosas. Ustedes lo jugarán. Pero vamos a hablar de lo importante. Tenemos una visita de un ingeniero muy reconocido por su habilidad en avanzar proyectos. Digan lo que digan, los hechos lo demuestran. Estamos con el ingeniero Osvaldo Plasencia, quien su último trabajo público fue ser director ejecutivo de la ATE, la que construyó la primera línea 1 y tramo 2 del tren eléctrico. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto tenerte. Alberto, un gusto estar acá con todos tus televidentes. Para mí realmente es muy grato visitarte para conversar de los diversos temas que en transporte que siempre nos han vinculado y que creo que tuvieron su punto de culminación más grande de logro cuando hicimos la línea 1 del Metro de Lima, ¿no? Justamente en la edición de la revista En Vía del mes de julio, que ya está en circulación, hay un artículo sumamente interesante que lo han hecho técnicos, especialistas, no relacionados con mi persona ni profesionalmente, y hacen un balance del tren, de lo que pasa del tren a la fecha, digamos, desde que se inició la recuperación y la puesta en marcha. Eso pues nos condujo a encontrarlo al ingeniero Plasencia, que ahora viaja mucho porque ya está de asesor de una empresa importante por su experiencia, para que nos cuente, para que nos diga primero, después de esa importante experiencia, qué opina de él de la situación de transporte público actual en Lima y Callao. Bueno, creo que no hemos cambiado demasiado en general, pues del tema del transporte en general como transporte, porque el transporte público en particular hay un avance sustantivo con el tema del Metro de Lima y evidentemente también con el mantenimiento del metropolitano, que son dos ejes importantes de transporte en la ciudad. Pero el resto del transporte de la ciudad en sí, como movilidad urbana, pues somos testigos que ha sufrido un deterioro muy fuerte, sobre todo por el incremento del parque automotor en general que ha habido en los últimos 15 años en el país, y también porque la infraestructura en general que debe albergar a toda esta demanda de transporte, pues está diseñada para el año 60 y no para los años 2000. Mencionábamos pues que seguimos con los problemas. Hay más contaminación ambiental sonora, hay una congestión terrible últimamente, y eso debido pues porque no se planificó a tiempo el crecimiento y el desarrollo de un sistema integrado de transporte público. Osvaldo tuvo pues la responsabilidad de retomar el tema del tren eléctrico, pero ya no como proyecto, ya como una ejecución de obra. Pero también retomando ese tema se planteó la línea 1 inicialmente cuando él estaba al cargo y posteriormente pues se creó las 6 líneas porque ya se vio necesario retomar lo que se planteó inicialmente en el estudio del JEICA y ver cómo se integraban con los corredores complementarios, el metropolitano y todo lo que iba a plantear Lima, porque un sistema es integrado y una parte necesita de la otra, no pueden funcionar aisladamente. Osvaldo, en ese tiempo que estabas a cargo también existía el tema de cómo se abastecía el Callao, porque aparentemente solo la línea 1 pues tenía el origen en Villa El Salvador y iba a terminar inicialmente en la avenida Grau y posteriormente en San Juan de Lurigancho, como creo que fue hasta finalizar tu periodo. Bueno, efectivamente, el encargo principal que tuvimos en esa época fue culminar las obras hasta la avenida Grau desde Villa El Salvador, es decir, rescatar todo lo que se había hecho en la época de los 80 para poder llevarlos hasta su culminación en la avenida Grau. Sin embargo, con una evaluación que hicimos con la CAF de aquella época, se determinó de que el eje deberíamos ampliarlo inclusive hasta Villa El Salvador, de acuerdo a algunos estudios que previamente habían sido desarrollados acá en Lima. Y eso fue lo que culminamos. La segunda etapa del Metro de Lima, de la línea 1 del Metro de Lima, fue justamente llevar el tramo desde la avenida Grau, donde acababa el tramo 1, hasta Villa El Salvador, todo con obra pública. Y posteriormente ya la inversión privada para la concesión de los trenes, del mantenimiento y de la operación de todo el sistema.
Pero también, además de eso, ya lo que hicimos fue una coordinación con la ciudad, con Lima en general, para poder plantear el uso de trenes en los demás ejes más importantes de la ciudad, los ejes más cargados. Es por eso que a partir de ahí nace la red básica del Metro de Lima, que inicialmente fueron 5 líneas, las que estábamos proponiendo, y posteriormente ya a raíz de un estudio que hicimos con JICA también, efectivamente con JICA, ya nació la 6ª línea, que es la que va por la avenida Universitaria y se desarrolla también por el eje de la avenida del Ejército. Tu experiencia se da porque paralelamente a la construcción de la línea 1, el tramo 1 y el tramo 2, se estaba pues ya proyectando, después del metropolitano en funcionamiento, la implementación de los corredores complementarios, ¿no? Me acuerdo mucho que en mi programa de Radio Nacional conversábamos en ese momento con Juan Tapia sobre qué prioridad debería tener el corredor de la carretera central. Si iba a ser pues necesariamente solo un corredor para sistema metro o iba a ser pues un corredor complementario. Finalmente se tomó la decisión de hacer la línea 2, que hablaremos dentro de un rato de ello, y había que coordinar con Lima. ¿Qué podrías mencionarnos tú con tu experiencia sobre los sistemas integrados de transporte, justamente en el caso Lima, con ese trabajo paralelo, digamos, complementario, ¿no?, que se realizó en esos tiempos? A ver, lo que pasa es que ya tenemos que tener en cuenta de que los ejes más cargados de la ciudad, o los ejes de mayor demanda de la ciudad, deben ser atendidos básicamente con sistemas de metro. Pero sin embargo, un sistema de metro, pues el desarrollo de una línea de metro no es de un día para otro, lleva su tiempo. Por ejemplo, en el caso de la línea 2, tenemos ya suscrito el contrato de la concesión desde hace un par de años aproximadamente, o de repente un poco más, y notamos que hasta ahora creo que no se ha construido más allá de repente algunos metros lineales del túnel en general, ¿no? Eso también lo que te grafica básicamente es que es muy compleja la ejecución de una infraestructura de esa envergadura. Pero sin embargo, la demanda continúa. O sea, la gente sigue movilizándose y requiere todavía esos movimientos por la superficie. Entonces, lo que proponíamos en ese momento era que la ciudad implementase sistemas de transporte en superficie que permitan justamente transportar a la gente durante el desarrollo del proyecto de un metro de la línea 2, por ejemplo, o línea 3. O sea, en general, a lo que me refiero es que deberíamos procurar implementar el uso, por ejemplo, de buses articulados tipo metropolitano, entre tanto se van ejecutando proyectos tipo metro, identificar los ejes más importantes de la ciudad en los sentidos este, oeste y norte-sur, no solamente limitarlos a un solo eje, sino trabajar con 3 o 4 ejes de repente por cada sentido, para permitir de que la demanda que se mueve por esos ejes sea de alguna manera atendida hasta que se pueda implementar los sistemas de metro de manera más eficiente, ¿no? Y bueno, hubo toda una experiencia. Eso aproximadamente, según este análisis, terminó el 23 de junio del 2014, donde dejaste la dirección ejecutiva para dedicarte a labores ya privadas. Pero hubieron algunos sucesores, hubieron hasta 3 directores ejecutivos hasta la fecha. Y el análisis público es que no pasa nada con la línea 2. Y bueno, el actual presidente de la República, ya electo y pronunciado, ha dado unas declaraciones un poco sueltas, de repente por desconocimiento no, y que debería replantearse en primer lugar la línea 2, o sea, como de repente alguien dijo en trinchera abierta, y en segundo lugar que debería reevaluarse si la estructuración de las 6 futuras líneas del metro podrían tener otras características, de repente un sistema de control centralizado, y ir creciendo en las diferentes rutas para permitir que se atienda en función a los mayores niveles de demanda que se están presentando e incrementándose en Lima, y también pensar uno de los trenes de cercanía. Y bueno, no he escuchado esa reflexión en todo caso del Ejecutivo, pero sin embargo lo que debo aclarar es que el proceso mediante el cual ganó este consorcio la ejecución de línea 2 no se puede modificar, porque justamente fue un factor de competencia para poder calificar el proyecto. Entonces va a ser muy difícil que eso se logre, porque evidentemente en qué situación quedarían los demás participantes de este proceso, ¿no? Eso sería muy, muy dificultoso en general de poder implementar. Después, respecto al replanteo de las demás líneas, sí podría siempre estar sujeto básicamente a alguna mejora. No creo en general de que los ejes más cargados de Lima se modifiquen sustancialmente en los próximos años, son los que están.
Si se está refiriendo básicamente a que podríamos trabajar de repente en superficie o de repente con sistemas elevados de metro, a mi parecer no es conveniente porque la infraestructura elevada, como hicimos en la línea 1, de una u otra manera digamos, interfiere con el desarrollo de la ciudad en superficie. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una ampliación en la avenida Angamos con aviación, sería en este momento dificultoso porque existen las estructuras del metro en ese sector, lo cual evidentemente va a dificultar cualquier gestión que se quiera hacer para la mejora de esa intersección. Entonces, en general, la interferencia que implica una infraestructura en superficie o una infraestructura elevada como la que hemos construido, de una u otra manera podría afectar el desarrollo de sistemas más eficientes por superficie. Entonces, por eso es que, tomando en cuenta esos criterios, fue que en ese momento se recomendó de que el transporte masivo de la ciudad debe realizarse básicamente en subterráneo, con toda la complejidad técnica que esto implica, pero que era lo más importante para la ciudad, ¿no? Lo más recomendable para la ciudad. Bueno, es cierto, ¿no? O sea, tenemos una experiencia un poco trágica, por decirlo así. Los sistemas de semaforización que tiene Lima Metropolitana no conversan. Hay hasta 4 empresas que hicieron los sistemas de semáforos inteligentes. Y el panel central de control que está ubicado en las oficinas de Protransportes y que creo que fue elaborado por ACS, tiene problemas de integración, no se integran, no conversan los sistemas en sí, por lo tanto no va a haber un control centralizado de Lima para toda la red semafórica. Eso podría pasar con el metro porque la línea 1 tiene su concesión, la línea 2 tiene su propia concesión, o sea, va a tener su propia concesión. Entonces, por un lado tenemos que el tema tarifario, el tema de cobros, va a haber 1 o 2 tarjetas por un lado y va a haber otra tarjeta del Metropolitano en Lima o del servicio de corredores complementarios, ¿no? ¿Qué reflexión podría generar este problema de ir construyendo por etapas, pero no se centraliza el control y para futuro hay problemas de integración? Efectivamente, lo recomendable en general sería que en la ciudad de Lima exista una sola autoridad del transporte en general, de Lima y Callao, ¿no? Eso sería lo recomendable, que además unifique y articule todos los sistemas de transportes urbanos de la ciudad, entre ellos evidentemente el metro, porque en la medida en que tengamos diferentes operadores para cada línea de metro, eso podría dificultar la integración de los sistemas también, que además también van a requerir que se integre el sistema de recaudo de los diferentes sistemas de transporte que hay, de los otros modos de transporte, llámese buses, llámese microbuses, en fin, ¿no? Para permitir de que todo como una unidad permita un beneficio para el usuario, que con una sola tarjeta él podría subir a cualquier sistema de transporte que se requiera o que exista en la ciudad y pueda trasladarse de un punto hacia otro en la ciudad sin mayores dificultades. Pero evidentemente el hecho de tener diferentes administraciones, inclusive para cada línea del Metro de Lima, puede traer dificultades de gestión en general. Lo recomendable en este caso es que tengamos una unificación de los sistemas para permitir inclusive que haya interoperabilidad, ¿no? de las diferentes líneas del metro para poder integrarlos y dar un mejor servicio. Y a su vez, estas integrarlas también con los demás modos de transporte que existen en la ciudad. Claro, porque si tienes diferentes tarjetas, si hay diferentes tarifas, si no hay puntos de interconexión adecuados como el que se quiso hacer en la intersección de aviación con Javier Prado, ¿no? Y se quiso también hacer en Grau y no se ha dado, pues no da buenas señas, primero a los temas de planificación y después a facilitar a que los usuarios tengan una facilidad rápida de bajar de un sistema e integrarse realmente con otro, ¿no? O sea, las estaciones de intercambio. Justamente hace un rato conversábamos con tus asistentes, mi estimado Alberto, respecto a que muchas veces los ingenieros pensamos de que el fin de una obra es la obra de infraestructura, cuando en realidad el fin de una obra es que el usuario la opere con eficiencia, o que en todo caso la infraestructura permita esa operación eficiente para beneficio de los usuarios, ¿no? Y es lo que pasa, mucho de la infraestructura que existe en la ciudad en general está diseñada para que funcione la ingeniería, pero no para que funcione la operación del sistema que permita que los usuarios se trasladen por esa infraestructura de manera eficiente, de manera cómoda, de manera económica y con tiempos previsibles. Porque ahorita yo te aseguro que tú sales del Callao y te vas a San Isidro y no sabes en qué tiempo vas a llegar. Te puede mandar 1 hora o 1 hora y media o hasta 2 horas. Y sin embargo la distancia es aproximadamente unos
12 kilómetros aproximadamente o 14 kilómetros, que en teoría deberíamos hacerla tranquilamente en 20 minutos, ¿no? Entonces, lo que deberíamos procurar básicamente es diseñar sistemas de transporte que permitan que los tiempos de viaje sean menores, porque eso va a beneficiar a todos. Va a beneficiar en temas de contaminación ambiental, en temas de medio ambiente, en temas de tiempo, en temas de competitividad de la ciudad, en fin, en un conjunto de cosas que van a mejorar a la ciudad en su, digamos, en su servicio al usuario. Entonces es importantísimo que tengamos la posibilidad, o en todo caso, la perspectiva de que en el futuro tenemos que intercambiar los sistemas para hacerlos interoperativos y que esto a su vez permita su integración en beneficio del usuario, siempre. Hablando de modelos o sistemas similares, podríamos remontarnos un poco al chileno, ¿no es cierto? El chileno tuvo un desarrollo no articulado, digamos inicialmente, ¿no? Y después hubo la gran crisis del tema chileno, donde pues al sistema existente tuvieron que integrarse al metro y tuvieron que ampliar la operación, inyectando una cantidad bastante desmedida de buses. Y lo que ocasionó que de repente algunos ministros de transportes dejaran sus cargos, porque la crisis estuvo presente. Pero sin embargo, al parecer Chile ha superado este problema y las experiencias chilenas tienen sus propias consideraciones, dado que el representante chileno de Sirvir lo preside ahora y tiene otra connotación el tema de la movilidad urbana. Lo he escuchado a Lucho Gutiérrez ya hablando de sistemas integrados, cuando solo antes hablaba de BRT, ¿no? Eso es importante porque se le amplió la visión. Sobre ese tema vamos a conversar en un rato. No se olvide de comunicarse con nosotros 637-1479 y nos pueden ver en tvvial.regioncallao.gov.p. Regresamos. Hola amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de TVial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. TVial. Regresamos con ustedes, Luis Alberto Martel Agusti, desde acá de TV Vial, con nuestro invitado, el ingeniero Osvaldo Plasencia. Estamos hablando de los temas de los sistemas de transporte, ya que él pues ha sido uno de los más eficientes directores ejecutivos que tuvo LATE. No porque yo lo diga, sino que las cosas lo demuestran a la fecha. Bueno, estábamos hablando del modelo chileno, de cómo pasaban de una planificación centralizada y aún así tuvieron sus problemas. Nosotros tenemos los nuestros, de repente un poco más graves que ellos.
¿Qué ves? ¿Cómo planteas, Osvaldo, con tu experiencia, que debería tratarse a partir de la fecha todo este tema de la movilidad urbana ya sostenida entre Lima y Callao? Porque somos una megalópolis y ya somos uno solo. No hay división solo en la mente de muchas personas que son los alcaldes, dicho ese paso. Bueno, pues evidentemente la gestión del transporte entre Lima y Callao, como lo vemos en este momento, bastante compleja en general. Pero sin embargo yo creo que definitivamente la gestión o la implementación de una sola unidad que gestione los temas de transporte entre ambas ciudades va a ser beneficioso para ambos. Sobre todo en el tema del transporte urbano, transporte urbano masivo, que es importante, transporte de pasajeros urbano masivo, ¿no? También, inclusive en la gestión que se debe plantear para el Callao, sobre todo en el uso de las cargas nacionales, porque hay que entender también de que gran parte de la carga nacional transita por Lima y por Callao, y eso tiene una alta ocupabilidad en las vías de la ciudad, que evidentemente dificultan, además, a los demás usuarios del transporte de ambas ciudades. Entonces, Callao también tiene un serio problema con el tema del transporte de carga en general. Y debería plantearse también a nivel regional y posiblemente con la participación del gobierno nacional en la gestión de ese tipo de transporte. Por ejemplo, con el uso de puertos secos en los lugares aledaños a la ciudad de Lima y Callao, ¿no? Y de tal forma que permita luego posiblemente transportar la carga vía tren de estos puertos secos en general, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que hay que implementar para poder mejorar el sistema de transporte de ambas ciudades, porque no hay que olvidar de que el Callao es el puerto principal del Perú, por donde pasa toda la carga, y Lima es la capital del Perú. Ambas ciudades concentran aproximadamente el 30% de la población nacional y concentran, creo que posiblemente el 60% de la carga que transita por todo el país y generan también el 60% del PBI nacional. Entonces, todas esas condiciones hacen que estas dos ciudades tengan que tener una integración o una visión global, unificada, que permita resolver los diferentes problemas que ambas enfrentan, sobre todo el tema del transporte. La línea 2 del metro va a tener un ramal de la línea 4 que va al aeropuerto, pero la línea 2 termina cerca del puerto del Callao, digamos en El Óvalo Garibaldi. El Óvalo Garibaldi, una zona bastante complicada por la inseguridad ciudadana actualmente, pero en fin, no llega a puerto. Pero en algún momento se hablaba de que el tren, conocido tren de Lima y Callao, que va hasta Chosica, podría convertirse en alguna manera en un eje importante, por un lado para el transporte urbano que podría correr por ese corredor, y por otro justamente para buscar los puertos secos, y uno de los puertos secos que podría estar en el contexto de la carretera central o algo por el estilo, y poder facilitar, limpiar un poco las avenidas del Callao, Gambetta y las largas filas de camiones que se dan para entrar y salir del puerto. ¿Qué puede haberse conversado durante tu gestión sobre esa vialidad? Porque finalmente quedó por ahí y cada vez que se puede, o hay un problema en Chosica de Huayco, media horita este servicio los presta para mover pasajeros, pues se acaba la historia y hay una connotación ya por el tren La Oroya Huancavelica o Huancayo-Huancavelica, que le llaman el Tres Machos, que ha tenido una mejora sustancial. ¿Qué te parece? ¿Qué podría funcionar ese eje? Concesionado, obviamente, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, el problema de Lima y Callao no solamente se limita, digamos, en la conexión vial de la carga, sobre todo, por la carretera central, que es básicamente el problema que podría resolver el tren de la carretera central. El tema está que la carga proviene de norte, centro y sur. Evidentemente, gran parte de la carga en general tiene dificultades de circulación por el eje del centro principalmente. Entonces, para poder ampliar el eje del centro, en todo caso, la capacidad del eje del centro, digamos, ha sido rebasada en este momento. Posiblemente ese diseño obedece a estándares del año 30 aproximadamente o 40, ¿ya? Y estamos en el 2011 y la circulación de esos vehículos llega, en algunos casos, de vehículos en ese sector, llegan en algunos casos a 13.000 vehículos por cada día. Imagínate, que evidentemente hacen que esa vía ya no sea una vía para 2 carriles, sino en teoría, por un tema de capacidad, deberíamos ampliarla a 4 o a 6 carriles. Lo cual definitivamente en la carretera central se dificulta sustancialmente,
porque digamos que para poder cumplir con ese objetivo de ampliación de la geometría de la vía, tendríamos que tirarnos abajo toda la cordillera de los Andes, bueno, todo el eje central de la cordillera de los Andes, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista ambiental y económico, sería muy dificultoso. Entonces, no hay que olvidar de que yo, además de ver temas de transporte urbano con el Metro de Lima, también he sido director ejecutivo de Provías Nacional y he sido gerente de Provías Nacional durante, no sé, creo que 8 años de gestión en general, y he visto temas viales importantes en el Perú, desde las interoceánicas y en fin, ¿no? Es por eso que te hablo con cierto conocimiento del asunto. Entonces, definitivamente lo que tenemos que implementar es un sistema de pares viales, porque la ampliación de la carretera central ya es prácticamente imposible, como ampliación de la geometría, ¿no? Inclusive así hay algunos que están hablando respecto al túnel trasandino. Pero el túnel trasandino lo que va a hacer básicamente es mejorar un poco la pendiente, mejorar un poco los tiempos de viaje, pero no va a resolver el problema de la capacidad que requiere esa vía. Entonces, para poder resolver el tema de la capacidad, tienes que utilizar otros ejes adicionales complementarios que permitan articular todos estos movimientos, ¿no? Hay que identificar que gran parte de la carga hacia Lima y hacia el Callao, desde la zona central del Perú, provienen de Huánuco, de la selva central, y por el otro lado, hacia el lado sur, provienen básicamente de Huancayo y Huancavelica. Y gran parte se concentra en la ciudad de Loroya y desde allí baja hasta prácticamente Lima sin ninguna conexión con ningún otro eje. Estamos en desarrollo de otros ejes alternativos paralelos que son, por ejemplo, el de Huacho, Sayán, Yanahuanca, Ambo, perdón, Huacho, Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo. Tenemos otro eje que es el de Guaral, Acos, Ancajirca, que termina en Cerro de Pasco, más o menos en Villa de Pasco. Tenemos otro eje que es Canta, la Viuda Unish, ya, que también desemboca en Villa de Pasco. Ese es en el lado norte, y en el lado sur tenemos además la carretera que va desde Cañete, Lunaguaná hasta Chupaca y de ahí a Huancayo, ya que atraviesa toda la zona Nor-Yauyos de Lima. Y también hay algunos ejes, te comento, hay algunos ejes básicamente regionales o que dependen de la región Lima, que circulan, que van desde aquí desde Lurín, por ejemplo, y también se conectan con la carretera que va de Lunaguaná hacia Chupaca. También hay otra vía que va desde Calango, Mala, que también se conecta con esta carretera. Y en fin, hay un conjunto de carreteras que básicamente lo que permiten es que creamos un sistema de transporte que permita circular la carga y los pasajeros desde el centro del país hacia Lima. El problema también de la carretera central, y con eso permitiríamos ampliar la capacidad de la circulación entre el centro del Perú y Lima, ¿no? Pero adicionalmente, también tendríamos que crear alrededor de Lima un eje que permita articular estos puertos secos que te mencionaba hace un rato. En la zona norte, para recoger toda la carga que venga del norte, en el eje centro, que permite recoger toda la carga que viene del centro, que circularía por La Oroya hacia Chosica, y otro en el sur, que podría recoger toda la carga que viene desde la zona de Huancayo. Entonces, con eso nos permitiría atender sin demasiada inversión como sería para una autopista central, ¿no? Sin demasiada inversión, atender todo el conjunto de usuarios que se circularían por esta vía. Y además de eso, también tenemos que articular con la ciudad, porque la ciudad requiere un periférico vial que permita que gran parte de la carga de pasajeros que circula de norte a sur, por ejemplo, también no entre a la ciudad. Entonces requerimos una vía de evitamiento o una circunvalación justamente que permita ese tipo de movimientos eficientes. Y por allí poder también articular con estos puertos secos para permitir que el flujo de la ciudad sea más eficiente en general. En fin, hay un conjunto de cosas que se pueden realizar, que están pendientes allí de realizar. Un tema importante que también me olvidé de mencionar es que en este momento, por ejemplo, la carretera central tiene un efecto callejón o un efecto ducto. O sea, tú sales de Lima y llegas a La Oroya y no tienes salidas. Si hay alguna ocurrencia, algún evento en Chosica, un evento en Matucana, un evento en Ticlio, ¿cómo sales? La única forma en la cual tú puedes salir de ahí es regresándote a Lima y agarrando otro eje. Eso quiere decir de que también tenemos que articular los ejes complementarios a la central para permitir que haya una interconectividad entre ellos y los flujos de tráfico puedan llegar a sus destinos sin mayores dificultades en general. Entonces, esas son cosas que no se están viendo, que nadie la ha planteado todavía, pero que sin embargo son temas que tenemos que discutirlo, porque definitivamente
pretender ampliar la carretera central, digamos, a los niveles que se requiere para poder atender la demanda que se genera allí, va a ser de mucha inversión y también ambientalmente muy complicado. Es por eso que te planteaba estos ejes alternativos, ¿no? Que a su vez requieran también una interconexión con la carretera central para permitir una operación eficiente de todo el sistema en general. O sea, tendrían que hacerse algunas obras de ingeniería básica, digamos, de integración, de repente al terminar algunos tramos, y tendría que hacerse una acción importante que es determinar qué tipo de vehículos deberían circular por cada uno de los corredores. Obviamente los tiempos de viaje son mayores por alguno de ellos, pero las características que se pueden dar en esas zonas comerciales, de desarrollo urbano, de desarrollo de hábitat, en fin, podrían complementar eso. De repente el eje de movilidad de pasajeros prioritario podría ser la actual carretera central, porque tiene una serie de pendientes que perjudican o demoran el acceso de muchos camiones de carga, y eso se ve permanentemente en las filas de cola. Entonces, ver si uno de estos corredores complementarios podría atenderse aún con un mayor tiempo de traslado o de tiempo de demora, por ejemplo, los camiones, ¿no? Sí, a ver, te comento allí. O sea, y eso fue también a raíz de una experiencia que tuvimos en el norte del Perú, en la zona sobre todo de Coscomba y en la zona de Trujillo en el año 2000, en el año 92 aproximadamente, que también teníamos esa dificultad, sobre todo en las subidas, para el rebase de los vehículos. Digamos que el manejo de las colas que se pueden generar por efecto de las pendientes que se desarrollan en la carretera central pueden ser resueltas con un tercer carril. Eso sí no hay dificultades en cuanto a su implementación. Hay espacio suficiente en muchos de los sectores de la carretera central que permitirían la construcción de un tercer carril. Y ese carril es básicamente para las subidas, porque allí, en ese carril, en el lado derecho del carril, ya podrían circular los vehículos más lentos y permitirían el rebase por el carril, digamos, central para poder llegar rápidamente a las zonas más altas de la carretera. Y el carril de bajada, como ya no hay mayores dificultades, también podría utilizarse para efectos, con un solo carril se podría resolver. Y ocasionalmente permitir el rebase por este carril central o tercer carril de los vehículos de bajada. Pero más que todo este tercer carril serviría para los vehículos de subida principalmente, ¿no? Entonces sí, tendríamos que plantear la ampliación de la carretera central para un tercer carril. Pero evidentemente, como te decía hace un rato, es la complementación de estos tres carriles con las dos carreteras que funcionarían como pares viales para el flujo de transporte entre Huancayo y Lima, por el lado sur, y entre la selva central o Huánuco por el lado norte, y Lima por el lado norte. Ahí habría que exigirle esto a la concesionaria, porque hay una concesionaria y que la vez pasada en muchos medios de comunicación, inclusive el diario Gestión, sí manifestaba pues que el nivel de retribución por la inversión realizada a la fecha no era significativo. Lo que pasa es que el alcance de la concesión en ese eje está limitado básicamente a la carretera central. O sea, digamos que la responsabilidad del concesionario allí es la carretera central estrictamente, ¿no? Y bueno, central desde Lima hasta La Oroya, y de ahí su división hasta Huancayo y su división hacia Cerro de Pasco, ¿ya? O sea, ese eje. Pero sin embargo, la implementación de ejes alternativos a la central no está dentro de sus alcances, ¿no? Eso tendría que ser bajo otro mecanismo contractual. Que de repente, si es en el esquema de concesión, armar una concesión diferente, o en todo caso, incorporar a la concesión de este operador de la carretera central, incorporar también esa responsabilidad. Pero eso ya es un análisis jurídico o legal, en todo caso, que tendría que ser materia de un análisis sesudo por parte del Ministerio de Transportes, ¿no? Y dime, ¿y la otra alternativa de priorizar el tipo de vehículos a circular por los otros ejes alternativos que mencionaste antes, cuánta diferencia en la hora de traslado hay más o menos? ¿Has cuantificado eso? No, lo que pasa es que es un poco complicado limitar el uso por parte de los usuarios, ¿no? En general, la infraestructura tienes que trabajarla para que todos puedan utilizarla con eficiencia. La dificultad, por ejemplo, en el tema en la carretera que va de Cañete hacia Huancayo, está en su geometría. Pero esa carretera, por ejemplo, ya ha sido trabajada con pavimentos básicos desde hace más o menos unos 3 años. Creo que va a ser un corte comercial y regresamos para poder continuar conversando sobre el tema.
Ok, ¿no? gracias. Para poder atender. Regresamos a ver. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¡Pum! ¿Listo? Dale. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos. ¿Paso o no paso? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Respeta, pues. Sí, compadre, cambia de actitud. No estamos aquí por las puras. Las señales de tránsito estamos para cuidarte. Mira. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Bueno, regresamos acá con el ingeniero Osvaldo Plasencia, es director ejecutivo del ATE y también de Provías Nacional. Estábamos viendo algunas alternativas, nos inscribimos un poco en la carretera central, dado pues que tenemos un problema con el puerto, con el principal puerto del Perú, el Callao, y estábamos viendo pues que los puertos secos o los diques secos eran viables, pero más que eso, cómo se accedía, y el ferrocarril central era una alternativa. Y tratando del ferrocarril central, pues vimos cómo tenemos la carretera central. Es un túnel sin retorno, si en caso de haber alguna desgracia no hay otras salidas. Estábamos hablando de eso, prosigamos, Osvaldo, decías pues que hay varios ejes, hasta 5 ejes alternativos para llegar a La Oroya o Huancayo y poder discurrir por ahí, diversificar de repente el tipo de movilidad que se podría usar de repente turística, privada, y construir de repente una tercera vía en la carretera central para que se pueda tener acceso mayormente en las pendientes, en las subidas, a través de los rebases de vehículos. A ver, ¿podrías ampliar un poco más de cómo se podría mejorar estos pequeños tramos de las vías que faltan para poder acceder a Huancayo y tener varias salidas al mismo tiempo? A ver, ya desde hace un tiempo el MTC está desarrollando obras, ¿ya? En los 3 ejes del norte que te he mencionado hace un rato, ¿no? En el tramo que va desde Lima Canta a la Viuda Unis, y es acá nomás, saliendo por la avenida Tupac Amaru, que como quien va hacia Santa Rosa de Quibes, ¿no es cierto? Ese es el eje que nos lleva hasta Cerro de Pasco, imagínate. El otro es el que va de Huaral a Cozancajirca, ¿no? Que también está en desarrollo. Inclusive creo que fue parte también de una IP que hizo alguna empresa en Proinversión, ¿ya? El otro eje que también está en desarrollo y ya está avanzándose es el tramo que va desde Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo. Por lo menos creo que ahorita están en Churín. Para mí la única dificultad de esos ejes en general, ya, es que han sido diseñados con condiciones geométricas no tan eficientes como nos hubiera gustado. Porque también hay que entender básicamente de que lo que requerimos para la conexión de Lima y Callao, la conexión del centro del Perú con Lima y Callao, son ya viaductos, túneles, en fin, un conjunto de infraestructuras que respondan a los requerimientos que ahora se requieren para el comercio internacional, para que los vehículos lleguen con mayor eficiencia. En fin, las condiciones geométricas de esas vías no son para mí las más eficientes, pero sin embargo son las mejores que hay en este momento para poder complementar a la carretera central. La central, en mi parecer, es perfectamente factible construir un tercer carril, que permita justamente lo que te decía hace un rato, es el rebase, ¿no? Y también en estos 2 ejes, que serían carreteras básicamente 2 calzadas, ¿ya? En el eje del norte y en el eje del sur, ¿ya? Carreteras de una calzada con 2 carriles, que también por sectores se podría implementar un tercer carril, para permitir siempre el rebase. Porque, como tú comentabas hace un rato, el hecho de limitar un poco el uso
de los usuarios, llámese, ¿no? Valga la cierta redundancia que hay, de los usuarios, de los buses, de los camiones, se dificulta mucho, pues porque todo el mundo quiere circular de manera eficiente. Sobre todo porque los tráficos que van a venir por esas vías son justamente tráficos que actualmente están utilizando la carretera central y vienen con dificultades. Si yo le genero un eje que sea más eficiente, tengo que también evidentemente permitirle que sea usado por ellos. Ahora, ¿cómo se implementaría? Puede ser como obra pública, como se está avanzando en este momento, o también como una concesión complementaria a la concesión que tenemos actualmente en la carretera central. Pero eso tiene que darse. Eso en el tema del transporte que vincula la ciudad de Lima con el resto, con la parte central del Perú, ¿no es cierto? Porque ya tenemos en cuenta de que la carretera del norte ya está haciéndose realidad una autopista prácticamente en este momento hasta Trujillo, hasta Chiclayo, ¿ya? A Piura. Y por el sur tenemos ya las diferentes intervenciones que ya vinculan como una autopista toda la Panamericana hasta Ica, a la estación de Chincha, que también ya debería implementarse porque son varios años que está ese sector en espera. Y en fin, ahora, eso en el tema del transporte interprovincial o interurbano de carreteras. Pero el problema del transporte público en general de las ciudades, el transporte urbano, no solamente se limita a Lima. Claro. Porque también tenemos en Chiclayo, en Trujillo, en Chimbote, en Arequipa, en Cusco, un tema de transporte urbano muy complejo, que no está siendo resuelto. Sobre todo en el tema de la regulación de los taxis, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo se compra un taxi y quiere hacer transporte público en la ciudad. Entonces, en el tema de Trujillo, Chiclayo y Cusco, están prácticamente llenos de carros, llenos de vehículos particulares o de taxis que dificultan la circulación vial por la zona. Y no se está pensando en ninguna de estas ciudades en colocar sistema de transporte masivo, ya comenzar. Estaba escuchando la vez pasada que justamente coincidió con una recomendación que hicimos hace algunos años en Arequipa, era la implementación del tranvía de Arequipa o el metro ligero de Arequipa. Es un metro que va por superficie, que digamos, a diferencia de lo que había planteado hace un tiempo, creo que la empresa Queiroz Galvao con una IP, hace unos 3 años creo, aproximadamente, para hacer allí un tren elevado, ¿no? No como el metro de Lima, pero de menor prestación, pero un tren elevado que al final, digamos que era más difícil de circular por esa ciudad. Ciudades como por ejemplo Arequipa, Cusco, podrían de repente resolverse mejor su transporte urbano con metros ligeros, que son tipo tranvías. Mucha gente puede acceder a esa información a través del internet, o los que han visitado Europa también pueden haber visto en diferentes ciudades de Europa lo que son los metros ligeros en general. Entonces son elementos que pueden acondicionarse tranquilamente a ciudades como a ciudades del Perú, ¿no? Llámese Chimbote, Trujillo, Arequipa, en general. Pero cómo se articula también todo este sistema de transporte urbano con el interurbano, también hay que pensarlo, porque tiene que haber transiciones para esos usos, ¿no? Puertos secos, en fin, un conjunto de condiciones que permitan que los usuarios usen con eficiencia la infraestructura vial que existe en el Perú. Interesante. Finalmente, Osvaldo, ¿qué recomendaciones le darías al gobierno en el sector transportes y comunicaciones para estos primeros 100 días de asumir la dirección del ministerio? Porque obviamente el personal que está ahí, los técnicos en 100 días seguirán, pero muchas cosas seguirán encarpetadas o no. ¿Qué prioridades crees tú que se deberían visualizar y de repente desempolvar? Mira, yo creo que soy un visitante asiduo del Ministerio de Transportes, en general, aparte de manejar el tema de transporte. Pero yo creo que la principal actividad que debería hacer Transportes en general, como entidad rectora del transporte del país, es mejorar su entorno. El entorno inmediato al Ministerio de Transportes es realmente un desastre. Vialmente, un desastre. No solamente en el local central, sino también en el local donde se sacan los brevetes, que es en creo que Antenor Orrego se llama esa calle, si no me equivoco. También, lamentablemente, esa calle está en mal estado, los usos son indiscriminados, hay estacionamientos mal usados, en fin, hay todo un conjunto de problemáticas que deberíamos empezar por nuestra casa o nuestro entorno inmediato a mejorarlo, hasta la semaforización, ¿no es cierto? Pero además de eso, evidentemente, el primer reto que tiene en general, creo yo, es darle solución a la problemática de la vinculación entre Lima y el resto del Perú, sobre todo la zona central, ¿no? Entonces, para eso tienen que implementar lo que te comento, darle una solución a la problemática de la conexión, no de la carretera central, sino de la conexión vial entre Lima y el interior del Perú, básicamente. Es una tarea pendiente. Y hay un conjunto de otros ejes en general que también tienen que resolverlos. Por ejemplo, las vías de evitamiento.
La carretera central, perdón, la carretera Panamericana Sur, la central, la longitud de la sierra en general, requieren, pues, han sido, diseñadas hace 50 años prácticamente. Y en ese tiempo ya han sido invadidas en gran parte de su eje por la generación de ciudades. Pero evidentemente ya tenemos que pensar en construir vías de evitamiento que justamente ya no permitan que los vehículos circulen por estas ciudades, sino que las eviten, pero que a su vez también permitan que estas ciudades se interconecten con eficiencia a estas carreteras para una mayor circulación en general, una mejor integración. Y un tema importantísimo para mí, porque cuando hicimos la interoceánica, porque sabrás que le hicimos la interoceánicas en la época en la cual yo era era gerente de estudios y proyectos de Provías Nacional, ¿ya? Era que la principal razón por la cual hicimos el sur sobre todo, era para poder vincular a Madre de Dios con el resto del Perú. No hay que olvidar de que Madre de Dios estaba vialmente olvidado del resto del Perú, y con esta carretera lo que hemos hecho es lograr que esa localidad, donde básicamente había televisión brasilera, cuadernos, libros, la gente hablaba hasta portugués, en fin, ¿ya? Esa ciudad se puede integrar al Perú. Una ciudad que también la tenemos en ese mismo estado más o menos es Iquitos. Y no estamos haciendo absolutamente nada para que Iquitos se vincule al Perú de manera eficiente más que por avión. Pero ¿cuánto cuesta por avión la vinculación de Iquitos con el resto del Perú? No sé si hasta ahora será, pero por lo menos el cemento se tenía que trasladar por el canal de Panamá. ¿Tú puedes creerlo? Increíble. ¿No es cierto? Entonces son cosas pendientes para cualquiera que tiene que hacer. Tiene que dejar algún proyecto, algún elemento que permita la vinculación de Iquitos con el Perú también, ¿no? Así es. Bueno, esta y las otras entrevistas que hemos tenido hasta el día de hoy la pueden ver nuevamente, la pueden compartir en tvial.regioncallao.gov.p en Vía. En la revista En Vía que maneja este programa, agradecemos a todo el equipo técnico que permanentemente está innovando tvial, y ya aparecen carreteros en todo el Perú porque en todos los eventos están, y eso enaltece el trabajo que se les ha encargado. Por nuestra parte te agradecemos, Osvaldo, que estés con nosotros, verdaderamente fortaleces lo que transmitimos, y con nosotros hasta el próximo lunes en vivo y en directo. Llamen para que pregunten el nombre de los chicos que están trabajando detrás de la cámara. Buenas tardes y cuídense. Hasta luego.